corazón dispuesto para rendirle honor y gloria a aquel que se merece todo de nosotros, aquel que se merece nuestra vida misma por ese sacrificio maravilloso por medio del cual Él obró redención para nuestras vidas. Y acá en nuestra iglesia hemos recientemente finalizado el mes de oración, y yo creo que empezar de esta manera el año, entregando todo al Señor, es fundamental. El autor Tim Keller, en uno de sus libros que se llama La oración, él dice respecto a la oración que esta dice que es continuar una conversación que Dios ha comenzado a través de su palabra y su gracia. Y dice que en el tiempo esta se convierte en un encuentro pleno con Él. Y yo creo que todos hemos tenido por medio de la oración ese encuentro pleno con Él, porque recordamos sus palabras, recordamos sus promesas en la Biblia y decimos qué satisfacción, qué gozo tenerlas, y entonces elevamos nuestra alma en oración al Padre. Y en esta conversación que Dios ha comenzado y la cual nosotros luego oramos, encontramos el libro de los Salmos, que tenemos en él 150 oraciones inspiradas por el Espíritu Santo y que nosotros podemos utilizar para sumergirnos en la misma presencia del Señor. Así que si alguno dice no tengo idea de cómo empezar a orar, oremos con los salmos. Y en este servicio nosotros vamos a traer los salmos a nuestra mente, a nuestro corazón. Los vamos a traer leyéndolos, pero también cantándolos, para que estos sean una forma en la que nosotros expresemos nuestra alabanza y nuestra adoración a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque los salmos se nos dice que han sido una fuente de consuelo constante para los santos en tiempos de prueba, en tiempos de sufrimiento y en tiempos también de peligro. Muchos quizás hemos leído un salmo y hemos sentido cómo nuestro corazón se ha consolado por la bendita palabra del Señor. Así que hoy vamos a hacer un recorrido por esta colección de oraciones, canciones y poemas. Y lo vamos a hacer primero, el Salmo 117. Yo creo que todos lo podemos decir de memoria. ¿Qué nos dice el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y el Salmo 147, 1 y 2 nos dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Yo lo quiero invitar para que usted se pueda poner de pie y empecemos entonando el coro número 4 de nuestros coritarios, que está basado en los salmos que recién leímos. Coro número 4, alabad a Jehová y pueblos todos. Habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar. Alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo. Alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor. Los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo. Alabadle porque Cristo nos dio vida eterna. Alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios con voz de júbilo.
Gracias, Dios nuestro, porque te has manifestado a tu pueblo. Gracias porque nos llenas de ese gozo que trasciende cualquier situación que estemos experimentando, porque ese gozo lo tenemos fundamentado en ti. Queremos, Señor, rendirte tributo y adoración en este servicio, que sea tu Santo Espíritu el que se siga moviendo en medio nuestro y ministre nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ponemos este tiempo. En el Salmo 42, versículos 1 al 5 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y este salmo nos vuelve a confirmar esa necesidad que tenemos del Señor, pero también nos dice: cuando todo parece que va mal, cuando las lágrimas parece que son nuestro pan de día y de noche, cuando parece que todo está acabado, el Señor es a quien yo puedo clamar, es a quien mi alma debe necesitar aún más fervientemente. Y es entonces cuando yo puedo decirle: ¿por qué te preocupas, alma? ¿Por qué tienes miedo de las cosas alrededor? Espera en Dios, porque aún tienes que alabarlo, aún tienes que glorificarlo, aún tienes que dar tu testimonio para bendición de más personas. Pongámonos de pie y antes de dar el tiempo a la palabra del Señor, entonemos el coro número 63, como el siervo. Coro número 63, como el siervo. Así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Tú
Nuestros corazones tienen sed de ti, oh Señor, y sabemos que solo puede ser satisfechos en ti. Y es por eso que hoy queremos rendir todo nuestro corazón, toda nuestra alma, todo nuestro ser delante de ti. Señor, hoy queremos entregar nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros temores delante de ti, y queremos echar nuestras ansiedades también a tus pies, para que, Señor, seas tú quien con tu mano poderosa nos levantes con tu diestra potente y nos hagas saber que no estamos solos, sino que nuestra alma aún tendrá esa oportunidad de alabarte, aún tendrá esa oportunidad de darte la gloria cuando sea manifiesto tu poder en nuestras vidas. Señor, sé con cada uno de mis hermanos que están acá, sé propicio a la necesidad que cada uno de ellos puede estar experimentando, en ese clamor que en sus almas hoy están elevando también delante de ti. Tú puedes, Señor, hoy llenar su corazón de gozo, de paz, de esperanza en ti. Y, Señor, queremos escuchar con corazones receptivos el mensaje de tu palabra, ese mensaje que tú ya has puesto en el corazón de tu siervo para ser transmitido a esta iglesia. Señor, que tu palabra haga y cumpla en nosotros ese propósito para el cual fue dada para esta mañana. Nos ponemos en tus manos y permite, Señor, que sea siempre tu Santo Espíritu el que hable a nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Hijo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y dejo el tiempo con hermano Marvin, quien compartirá hoy la palabra del Señor con nosotros. Qué lindo es adorar al Señor con los salmos, ¿verdad? Qué especial la experiencia. Fíjese que el rey David por lo menos escribió 75 de los 150 salmos que tenemos en la Biblia. Los hijos de Coré son responsables de 10 salmos. Asaf contribuyó con 12. Otros autores incluyen a Salomón, a Moisés como en el Salmo 90, a Emán como en el Salmo 88 y Etam como en el Salmo 93. Los 48 salmos restantes permanecen siendo anónimos en lo que a su autor concierne, aunque algunos consideran que Esdras puede ser el autor de algunos de esos 48 salmos restantes. El Salmo 91 es un salmo especial, es un salmo representativo dentro del libro de los salmos. Sobresale, la descripción de la protección de Dios es tan clara, en el cual notamos que Dios es el refugio perfecto y seguro para la vida del ser humano. Quiero invitarlos a buscar el Salmo 91. Es un salmo con mucho contenido, con mucha enseñanza, con mucha profundidad, y que posiblemente no vamos a pasar del primer versículo quizá, o tal vez avancemos un par de ellos. El Salmo 91 es un salmo que tiene 16 versículos y que creo muy oportuno que, aunque no reflexionemos en todo por el factor tiempo, por lo menos le demos lectura, porque su lectura nos trae una bendición enorme a nuestro corazón. ¿Quiere ponerse de pie una vez más para descansar unos minutos previo a estar sentado y escuchar el mensaje y analizar el texto juntamente conmigo? El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Puede sentarse. Qué salmo tan especial el que hemos leído y que nos refiere la protección de Dios sobre nuestras vidas. Un personaje, un psicólogo humanista llamado Abraham Maslow, propuso su teoría de la motivación humana en el año de 1943. Este hombre propone lo que se conoce como la pirámide de Maslow, que es una teoría sobre la motivación, y trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide de Maslow se divide en 5 niveles que están ordenados de manera jerárquica, teniendo en cuenta las necesidades que van atravesando los seres humanos. Cuando las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas, pasarán a otras necesidades más avanzadas, es decir, subirán de nivel en la pirámide. A medida que vayan satisfaciendo las necesidades más básicas, las personas desarrollarán deseos más elevados hasta llegar a la cima. De acuerdo a la pirámide de Maslow, este psicólogo humanista que la propuso en 1943, la necesidad que él tiene como base en su pirámide es la necesidad de la fisiología. Ahí habla él de la respiración, de la alimentación, del descanso y de otra serie de necesidades que están clasificadas en ese nivel. Pero el segundo nivel tiene que ver con la seguridad física, la seguridad de empleo, de recurso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si hay algo que los seres humanos estamos necesitados tan profundamente, es de sentirnos seguros, ¿sí o no? Es de estar confiados. Es de saber dónde estamos parados. Y usted, si posiblemente paga un seguro de vida, yo le hago la pregunta: ¿el asegurado es usted o es su familia? Si es un seguro de vida, el asegurado es la familia que queda. Para que eso sea activo, pues uno se tiene que morir, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un seguro, hablamos de esa experiencia y necesidad que el ser humano tiene, y que cuando se siente seguro puede desarrollar sus capacidades, sus habilidades, puede servir con más libertad, sabiendo que está en un lugar seguro. Hay un medio noticioso internacional llamado La Razón, tiene su sede en Madrid, España. El día 6 de diciembre del año pasado publicó una noticia que tenía como título: este es el búnker más grande del mundo, diseñado para sobrevivir a una guerra nuclear. Dice la noticia, se trata de un lugar subterráneo a kilómetros de la superficie, con ojivas nucleares y con capacidad, oiga, de albergar a 1 millón de personas en su interior. Ubicado cerca del Parque Nacional de Xishan, a unos 20 kilómetros de Pekín, se trata de un impresionante refugio nuclear diseñado para albergar la cúpula del gobierno chino y garantizar la continuidad de sus operaciones en caso de una gran crisis de emergencia, como puede ser un ataque nuclear. El complejo es conocido como la Gran Muralla Subterránea y es una de las instalaciones militares más impresionantes del mundo.
bajo las montañas Western Hills, China, se extiende por más de 2 kilómetros bajo tierra, en un sistema de cuevas de karst, profundamente enterrado y protegido por capas de roca como granito o piedra caliza extremadamente dura, que proporciona una protección natural superior. Cuenta con túneles de más de 5 kilómetros y cuenta con el espacio suficiente como para albergar una ciudad pequeña con capacidad para más de 1 millón de personas, según un estudio elaborado por la Universidad de Georgetown. Estos túneles conectan búnkeres reforzados para misiles móviles, ofreciendo protección contra ataques nucleares directos. Desde el punto de vista humano, no hay otro lugar más seguro que el búnker que está en China, con capacidad de almacenar cerca de 1 millón de personas. 2 kilómetros bajo tierra, es considerado como el lugar en el planeta más seguro. Déjeme decirle que cuando nosotros venimos al Salmo 91, ese búnker se queda corto. ¿Por qué razón? Porque estamos en las manos del Rey del universo, el que no solamente creó la tierra, el cielo, sino las miles y millones de galaxias que pueden existir en el universo, y que así como ese Dios es trascendente, ¿verdad?, que está fuera de nosotros, es inmanente porque está cerca de nosotros también y vive en nosotros. Ve el Salmo 91 y mire por favor el versículo entre el 1 y el 3. Vamos a darnos cuenta de la confianza y la seguridad que nosotros debemos de tener en el Señor. Quiero que analicemos la frase el que habita, porque esto es interesante. El que habita. Fíjese que la palabra habitar viene de una palabra hebrea que significa, oiga, sentarse, vivir, permanecer, establecerse, construir. O sea que el Salmo 91 nos dice a nosotros que aquel que construye su casa, aquel que se sienta, aquel que vive cerca de Dios, es la persona que tiene la seguridad más grande que el universo pueda tener. Dichas palabras nos da la idea de vivir cerca de Dios, de hacer nuestra casa en la misma presencia de Dios, de establecer nuestra familia allí. Dígame usted, ¿cuál es la manera en la que nosotros reflejamos nuestra cercanía con Dios? ¿No es cierto que es a través de la oración? ¿No es cierto que es a través de la búsqueda del Señor? Y el Salmo inicia diciendo, el que habita. Cualquiera pudiera pensar que por vivir cerca del hospital usted puede tener salud. Cualquiera puede pensar que por vivir cerca de un restaurante usted no aguanta hambre y tiene comida los 3 tiempos de comida, los 3 tiempos que usted puede comer. Cualquiera puede pensar que por vivir cerca de la policía o por vivir cerca de una base militar usted tiene la seguridad total. La respuesta a estas preguntas es claramente no. El vivir cerca de un hospital no significa que tengamos salud. El estar cerca de algún comedor no indica que vamos a tener comida todo el tiempo. Y el vivir cerca de la policía o de algún otro órgano de seguridad no significa que vamos a tener la seguridad total. Lo que es cierto es que si habitamos, si vivimos cerca, si construimos nuestra casa, si nuestra familia se levanta, si nuestro negocio se levanta, si nuestra empresa se levanta cerca de la presencia de Dios, usted entonces sí tendrá la seguridad de Él. El Salmo dice, el que habita, el que vive, el que construye, el que levanta su tienda de campaña, el que levanta su choza cerca de la presencia de Dios, ese, dice la siguiente palabra, el que habita al abrigo. Mire qué interesante. Cualquiera de nosotros podemos pensar que abrigo es el suéter, ¿no? Porque esa es la idea que tenemos. Es la chumpa, es la jacket, dirían algunos en Estados Unidos. Es ese poncho con el que nos cubrimos. ¿Por qué razón? Porque el término abrigo nosotros lo usamos cuando hay frío, ¿no es cierto? Y aquí en Chiquimula no sé en qué día se usará.
La otra vez venía un pastor de Honduras, pasó aquí por la casa porque iba para Israel, se quedó aquí con nosotros y me dijo, hermano Marvin, me dijo, fíjese que una de las cosas que no llevo es suéter, me dijo. Y yo quisiera que vayamos a buscar uno. Y yo dije en mi mente, ¿y aquí en Chiquimula en dónde? Y yo todavía le dije, mira, le dije, aquí en Chiquimula no creo que encontré suéter. Bien, hombre, me dijo, vamos a buscar una paca. Y me lo llevé a una paca. ¿Qué cree? No hallamos. Le dijeron, ¿usted qué busca? Un suéter. Pierde su tiempo, le dijeron. ¿Por qué? Por el calor aquí no lo utilizamos. Entonces el término abrigo lo asociamos nosotros a ese suéter. Pero me llama la atención, la palabra que fue traducida como abrigo etimológicamente significa, oiga, esconder, ocultarse o un lugar secreto. El Salmo está diciendo, el que habita en el lugar secreto con Dios, el que está aparte con Dios, el que vive oculto, el que se esconde en Dios. Miren, hermanos, en ese lugar de la presencia de Dios, que se tradujo abrigo, pero que es el secreto de Dios, no un secreto que no se pueda decir, sino un secreto hablando de privacidad de un lugar. Yo quiero, por ejemplo, que usted rápidamente me ayude y vaya a Jeremías 23, porque cuando usted y yo pasamos en el secreto de Dios, en ese lugar donde no es público, en ese lugar donde usted se acerca y platica con Él, porque vive cerca de Él, ha construido su vida cerca de Él, y por eso el Salmo dice, el que habita, el que vive allí, el que permanece ahí, construyó su casa ahí, las bases de su familia están ahí. Dice el que habita al abrigo. ¿Dónde? En el secreto de Dios. Mire lo que dice Jeremías 23, versículo 18 y versículo 22. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En el secreto de Dios, Dios tiene una respuesta a nuestra necesidad, a nuestro clamor. En el secreto de Dios vemos su gloria mostrada en esa crisis que podamos tener. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Él. Versículo 22. Pero ellos, dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, hablando de los profetas, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El secreto de Dios es ese lugar donde podemos oír, ver su gloria, recibir la fortaleza, la fuerza, el ánimo en medio de la angustia y del temor. Usted se levanta porque el Señor le dice, yo estoy contigo. Mateo capítulo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿dónde? ¿En lo público está el Señor? Claro que sí está. Pero el texto, cuando hablamos de comunión, cuando hablamos de cercanía con Dios, hablamos de esa cercanía íntima. Y tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en ¿dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando el profeta Daniel fue convocado porque el rey Nabucodonosor estaba turbado por el sueño que había tenido y ni siquiera se acordaba de qué había soñado, comenzó a llamar a todos los brujos, a todos los adivinos, a todos los encantadores, a todos los magos, a todos los sabios, y fue citado Daniel. Daniel llegó y se dio cuenta que estaba pasando algo y que todos corrían peligro de muerte. En el capítulo 2, versículo 14 de Daniel dice, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, incluyendo Daniel y sus amigos. Habló Daniel y dijo a Arioc, capitán del rey, oiga,
¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel, oiga, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. En el versículo 17, oiga, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Ahora, el versículo 19 del capítulo 2 llena mi corazón y me bendice al leerlo. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel lo dijo: rey, ¿qué es lo que te pasa? Yo lo voy a averiguar. Y no se fue a gritar a las plazas, no se fue a decir: Señor, nos van a matar, ¿cuál es el sueño de Nabucodonosor? No, él se fue con sus amigos y le dijo: esto está pasando, vamos al secreto de Dios, busquemos la presencia de Dios. Y aunque Nabucodonosor sabía que había soñado y no se acordaba qué soñó, Dios se lo dijo a Daniel en visión de noche. ¿No es cierto que cuando buscamos la presencia de Dios, la respuesta del Señor es clara para nuestra vida? ¿No es cierto que cuando nos despertamos en la madrugada o vamos tarde a reposar y estamos en la presencia del Señor, el Señor desciende a nuestra vida y nos da ese mensaje para nosotros que debemos oír? Qué interesante es. Y dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Oiga, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: oiga, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son poder y la gloria y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Escucha el versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿No es cierto que el Salmo 91 nos invita a vivir cerca de la presencia de Dios, al abrigo, en el secreto de Dios, en ese secreto donde Dios se manifiesta de una manera especial en nuestras vidas? Escuché este testimonio que me llamó la atención. No sé en qué parte de la Universidad de Oxford están, voy a decir así, como impregnadas en el piso lo que simula las rodillas de Juan Wesley cuando él se arrodillaba a clamar al Señor. Y dice que hubo una excursión de norteamericanos a ese país, allá a Inglaterra, y cuando pasaron por toda esa universidad, entonces como que pasan lista para saber quién falta. Entonces dice: hey, falta uno. Y comenzaron a buscarlo. Y cuando llegan a ese lugar donde están las huellas de las rodillas de Juan Wesley impregnadas allí, ahí está hincado un muchacho, un patojo, como diríamos acá en Guatemala, diciéndole: Señor, hazlo nuevamente, Señor, hazlo nuevamente. Y las rodillas que estaban dobladas ahí eran del señor Billy Graham. Cuando buscamos la presencia de Dios, no salimos vacíos. Cuando le pedimos al Señor que se manifieste, Él se manifiesta. Pero cuando vamos y vivimos en el secreto de Dios, aun cuando Dios en su misericordia nos responde cuando lo utilizamos como un Dios bombero, que solo lo llamamos cuando la casa se nos quema, ¿cuánto más la misericordia de Dios va a ser con usted y conmigo si construimos nuestra vida en la misma presencia del Señor? Daniel sabía. Cuando Daniel sabe que los van a matar, él dice: bueno, yo voy a ir con el que lo sabe todo, voy a estar en el secreto con él. Y dice que el sueño y la visión fue revelada a Daniel mientras todos dormían, mientras todos roncaban, mientras todos disfrutaban del descanso. Daniel y sus amigos estaban tocándole la puerta a Dios. Aquí estamos, Señor, ábrenos.
Queremos saber qué está pasando, queremos entender qué es lo que le pasó al rey. Y ese sueño de Nabucodonosor, esa visión, es una visión que no solo era para su época, es una visión que nos habla de todos los imperios mundiales, incluyendo el tiempo en el que estamos. Pero el Salmo 25:14, si usted lo quiere ver, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué estoy leyendo este salmo? Porque la palabra íntima es la misma palabra para secreto. Allá dice: ora a tu Padre que esté en lo secreto. Si hubieran estado en mi secreto, dice Jeremías 23, 18 y 22. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima, la comunión secreta de Jehová es con los que le temen, con los que le honran, con los que lo respetan, con los que lo toman en cuenta, con los que le dicen: Señor, mi día hoy no va a ser igual si tu gracia y tu bendición no está conmigo. Señor, mis hijos salen a estudiar, mis hijos salen a trabajar. Señor, mi esposa, mi esposo. Y usted pone en las manos de Dios, porque usted le respeta, porque usted le ama, porque usted le honra. Y dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y oiga, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos saber cuál es el plan de Dios? ¿Queremos conocer el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, para los proyectos? Hermanos, tenemos que alinearnos verticalmente con Él. Tenemos que vivir cerca de Él. Tenemos que pasar en la presencia de Él. Y como decía uno de los cantos: temprano yo te buscaré. Es otro salmo, hermanos. ¿No es cierto que vivimos en una vida ajetreada? Y como escuchábamos la estadística del domingo pasado, más del 60% hoy está online. En el Salmo 27, el salmista en el Salmo 27 lo expresa claramente: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Qué dice? Todos los días de mi vida. ¿Dónde quería vivir el salmista? En el tabernáculo. ¿Dónde quería estar? En el templo. Porque en el Antiguo Testamento la presencia de Dios era representada por el tabernáculo. Dios está en todos lados. Y el mismo Salomón dijo: ¿cómo esta casa te va a sostener si no te sostienen los cielos de los cielos? Pero la presencia de Dios era representada por un lugar físico que se llamaba templo o tabernáculo. Y el salmista dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pregunto: ¿usted habita al abrigo del Altísimo? ¿Dónde está construida su casa? No me refiero en qué zona de Chiquimula, en qué colonia, en qué residencial o en qué barrio. Me refiero a su casa espiritual, su vida espiritual. ¿Dónde está construida? Interesante. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El que habita, el que vive al abrigo, en el secreto, en el escondite, ¿de quién? Del Altísimo. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento encontramos varios nombres para hablar de Dios? El Altísimo en el hebreo es la palabra el Elión, que puede traducirse como supremo, el inalcanzable o el Altísimo. Ahora, mire qué manera más perfecta de decirlo en palabras del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Mire qué interesante. Hablando del Altísimo: porque así dijo el alto y sublime, oiga, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Oiga lo que dice: yo habito en la altura y la santidad, pero dice: y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto, el sublime, el trascendente, el inalcanzable, el supremo, el altísimo, dice: yo vivo en la altura, vivo en la eternidad y vivo en la santidad, pero también vivo con aquel humilde y quebrantado de corazón.
¿No es cierto que eso fue lo que dijo David en el Salmo 51? Yo puedo ofrecerte todos los sacrificios, 1000 toros, 1000 bueyes, 1000 ovejas, lo que sea. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos venido al Señor y le hemos dicho: Señor, aquí estoy, no puedo? Señor, tú me has dado dinero, pero ese no me sirve para lo que me pasa. Tengo una gran capacidad intelectual, pero no tengo la respuesta para lo que me pasa. Señor, tengo un gran problema familiar, pero yo no tengo la solución. ¿No es cierto que Él sí puede? ¿No es cierto que para Él no hay nada imposible? Aunque Él sea el Altísimo, dice: yo habito también en el corazón humilde y quebrantado, porque no lo puedo despreciar. El que habita al abrigo del Altísimo. Imagínese usted, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuándo se dijo la frase: ni Dios puede hundirlo? Se dijo el 10 de abril de 1912, cuando zarpaba el famoso Titanic de Nueva York rumbo a Inglaterra, un barco que estaba construido con la última tecnología de la época. Para la noche del 14 al 15 de abril se hundió tras chocar con un iceberg. No me alegra la noticia, pero el trabajador que dijo que ni Dios podía hundirlo, yo le pregunto: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor? Claro que no, hermanos. Solo pónganse a pensar en ejemplos tan comunes que conocemos en la Biblia, comunes en conocimiento, pero en hazañas extraordinarias. ¿No es cierto que Él pudo abrir el mar Rojo y pasaron en seco? ¿No es cierto que cuando Sara ya tenía muchísimos años, que su periodo menstrual se había acabado, Dios le regaló un hijo? ¿No es cierto que Lázaro ya tenía 4 días de muerto, que ya hedía, ya estaba en descomposición, y cuando el Señor lo llama, Lázaro se levanta y sale? Porque a la voz del Señor todo se hace, porque para Él no hay nada imposible. De tal manera que el búnker más seguro no es el de China. El lugar más seguro no lo tienen en Asia. El lugar más seguro está en la presencia del Señor. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Si hizo los cielos y la tierra, Él me puede sostener a mí también. El que habita al abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Díganme ustedes, ¿no es cierto que en estos calores terribles que en Chiquimula hacen, no es cierto que qué rico encontramos cuando cerca de donde está el semáforo, que está en rojo para nosotros, hay un arbolito ahí? Y decimos, aquí me quedo, máxime si es la 1 de la tarde, 2 de la tarde, porque nos vamos a quemar en cuestión de segundos. La sombra. El profeta Isaías, hablando del futuro glorioso de Jerusalén, en el capítulo 4 versículo 6 dice: y habrá un abrigo para sombra contra el calor de día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿No es cierto que mientras la nación de Israel caminaba por los 40 años en el desierto, ¿quién les dio sombra durante 40 años? ¿No es cierto que el Señor le puso una nube allí? Y durante la noche les puso una columna de fuego por si había mucho frío, porque el desierto en el día es un calor insoportable y en la noche hace un frío exagerado. ¿No es cierto que la sombra del Altísimo los guió durante el día y su columna de fuego los guió durante la noche? 40 años. Los zapatos no se gastaron, la ropa no se les gastó. ¿Por qué? Porque el Altísimo tenía su sombra sobre ellos. Entonces, hermanos, ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a preocupar? ¿Qué va a pasar? El dólar, la inflación, el petróleo va a caer, va a subir el costo del barril y todo se va a poner caro, es cierto. Pero cuando usted vive al abrigo del Altísimo, usted tiene su sombra que le protege, que le guarda, que le guía, que le sostiene. ¿Y sabe qué interesante es?
No es lo mismo que yo piense, por ejemplo, en querer hablar con una persona que vive aquí en Chiquimula y que la quiera ir a visitar a una persona que vive en los Estados Unidos. No puedo irlo a visitar todos los días, pero una persona acá en Chiquimula que vive en mi ciudad y que vive cerca, yo puedo llegar. Los que viven cerca de la presencia del Señor constantemente están viendo su gloria día a día en su familia, en su casa, con sus hijos, con su esposo. El salmista en el Salmo 37:6 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Cuál es su amparo? ¿En qué se refugia usted? Yo conozco historias de personas, ¿verdad? Que, bueno, yo creo que si es por prudencia, pudiéramos decir que está bien. Pero constantemente se rodean de paredes que tienen cierto acero en medio de los blocos, están rellenos de piedra, los agujeros de los blocos, porque de alguna manera las balas no pasan fácilmente. Pero como les he contado, cuando hice prácticas aquí en el tabernáculo, mientras estudiaba en el seminario Berea y dormíamos ahí en los apartamentos del fondo en la 9ª Avenida, una noche yo me acosté y al otro día que desperté había una plomo o una bala sobre la cama, una ojiva pequeña que estaba a la par de mis pies. ¿Será que es que hoy dormiste más hasta atrás, por eso tus pies no llegaron allí, la bala no te dio? No, hermanos, es la misericordia y la bondad de Dios guardándonos a cada uno de nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿qué? Bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe cuál es la palabra que se tradujo omnipotente? El Shaddai, que significa el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible. El profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 26 y 27 lo dice de la siguiente manera: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios? Hermanos, mientras Josué iba persiguiendo a sus amigos y sabía que la noche le iba a entrar, dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Escalón. Y se detuvo, se detuvo. Dígame usted, esas horas que fue casi un día, dice, ¿acaso no hubiera alterado todo el sistema astronómico del universo porque se paralizó todo? Pero hermanos, para Dios no hay nada imposible. Detuvo el sol, la luna. Claro, la Biblia lo registra como un lenguaje fenomenológico. Cualquiera pudiera decir, si lo que se detiene en la tierra, sí, pero es lo que vieron los escritores bíblicos, que el sol no se movió y que la luna tampoco. Por eso se describe en un lenguaje fenomenológico. ¿Qué pasó cuando se mandan al profeta a hablar con Ezequías y le dicen: vas a morir? Vas a morir, le dice. Y luego sale el profeta y Dios le dice: regresa y dile que le voy a regalar 15 años más. Y el profeta regresa y le dice: dice Dios que te va a dar 15 años más. ¿Cómo voy a saber eso?, le dice. ¿Quieres que adelante la sombra a 10 grados o que la retroceda a 10 grados en el reloj de Acaz? Y dice Ezequías: que la sombra vaya para adelante, pues esa es su ruta. Pero que retroceda, eso es difícil. Y dice que la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos de ustedes han pedido al Señor un milagro y Dios lo ha hecho? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, que dice: mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Usted no sabe durante el día cuántas trampas el diablo le está poniendo para que usted caiga, porque dice del lazo del cazador. Es aquella persona que sabe que va a ir a cazar conejos y se prepara para ir a cazar conejos. Si va a ir a tirarle a las aves, se prepara para ir a tirarle a un tipo de aves. Y va bien preparado y bien armado. Y dice el salmista: aquel que se ha levantado para cazar, para afectar tu vida, para dañar tu vida,
Él te librará del lazo del cazador. Pero no se olvide, la premisa es el que habita al abrigo. ¿Me doy a entender? El que habita al abrigo, el que vive cerca de Dios, el que está en constante comunión con Él, Dios lo va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿No es cierto que las plumas de las aves están capacitadas dentro de todas las cosas que tienen una especie de queratina? Que cuando está cayendo la tormenta, prácticamente las gotas están rebotando. ¿Quién les puso eso a las aves para proteger a sus polluelos? Dios. Y aquí encontramos una especie de zoomorfismo, hermanos. Cuando leemos el Salmo 91, vamos a encontrar antropomorfismos, zoomorfismos, antropopatismos, que son figuras de lenguaje que nos reflejan un asunto conocido para nosotros, para tener una idea del poder y la majestad de Dios. No es que Dios tenga plumas, no es que Dios tenga alas, nos está presentando la verdad de su poder para que nos recordemos cuando la gallinita, ¿verdad? Díganme ustedes, acérquese usted a una gallina que recién ha reventado los pollitos, se le va a tirar, y aunque usted tiene las de ganar, pero ella se va a defender. Y el Señor está diciendo, así como la gallina junta sus pollitos, le dijo a Jerusalén, quise juntarlos a ustedes. Y el Salmo 91 dice, el Señor va a extender sus plumas y sus alas cuando venga la tormenta, cuando venga el huracán, cuando venga la dificultad, porque tu casa está construida cerca y está bajo el abrigo del Altísimo. Qué interesante es, ¿verdad, hermanos? Dice, escudo y adarga es su verdad. Mire, ¿sabe usted cuál es la diferencia del escudo y de la adarga? El escudo es voy a decirlo así, figurémoslo algo redondo, aunque puede tener diferentes formas, el estilo, pero es un material resistente cuando se recibe un ataque, una flecha de largo alcance, digámoslo así. Pero la adarga es un tipo de escudo a base de cuero que va a proteger de ataques a corta distancia. El escudo es como para larga distancia y la adarga es para corta distancia. Y mire qué interesante. El Señor está diciendo, yo voy a librarte de los ataques que vienen de gran distancia, pero de los ataques también que están a corta distancia. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Hermanos, ¿no es cierto que cada día los índices de personas que por X o Y razón desarrollan una especie de paranoia, son hipocondríacos, el temor, el miedo, la angustia, la zozobra cada vez invade más al ser humano? ¿Sabe cuál es la respuesta? El secreto de Dios. Habitar en la presencia del Señor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, y que dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque la misericordia y la protección de Dios están sobre nuestras vidas. Ahora bien, por si usted se hace algunas preguntas, hermano, pero ¿qué pasó con el Salmo 91 con mi familiar? Y venía a la iglesia, fíjese. ¿Qué pasaría con mi hijo, mi sobrina, qué sé yo, el familiar suyo, en el que usted dice, yo no vi el Salmo 91 allí? Yo quiero llevarle a Hebreos capítulo 11. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque cuando llegue el momento en el que usted y yo vamos a partir a la presencia de Dios, no es que Dios faltó al Salmo 91, era la manera que Él se lo quería llevar a usted y me quería llevar a mí. Pero vea lo que dice Hebreos capítulo 11, hablando de la fe, de los héroes de la fe. Hebreos 11:32, dice el escritor, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Oiga, que por fe conquistaron reinos
hicieron justicia, alcanzaron promesas incluyendo el Salmo 91, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice, versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros, oiga, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, oiga, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y por todo, y todos estos, dice, oiga, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Cuando Dios en su soberanía permita algo, es porque Él tiene algo especial para usted. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿No es cierto que fue este salmo el que le citó Satanás a Jesús cuando lo tentó en el desierto? Él sabía qué salmo tentarle, pero Jesús le dijo a él y le dio la respuesta y la interpretación adecuada. El Salmo 91 no se aplica cuando alguien quiere llamar la atención o alguien quiere suicidarse, porque prácticamente el diablo estaba incitando al maestro a que hiciera un show públicamente. Y Jesús con la misma palabra le refuta la manera errónea de citar el texto bíblico por parte de Satanás. Estimados hermanos, ¿cuántos de nosotros reconocemos que tenemos que venir día a día al Señor y decirle: Señor, yo no puedo, Señor, yo te necesito, Señor, no sé qué voy a hacer la otra semana, Señor, me están dando malas noticias de mi negocio, de mi empresa, pero yo alzo mis ojos a los montes y digo: ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta mañana yo quiero hacer una oración. Quiero orar por usted, especialmente por aquellos que están acá esta mañana, que necesitan que el Señor se manifieste de una manera especial en una necesidad particular que usted tiene. Así que esta mañana yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos. Por favor. Debemos vivir confiados en su palabra, en su promesa, teniendo muy claro que vivimos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero que usted hable con Dios lo que Dios puso en su corazón. Si usted quiere doblar rodillas, hágalo. El que habita el abrigo del Altísimo, aquel que le busca en lo más secreto, aquel que construye su familia, su casa, aquel que construye su negocio y su empresa al abrigo del Altísimo, aquel hombre y aquella mujer que tienen una situación en la que nadie le puede defender, en que nadie le puede brindar la seguridad. Déjeme decirle, el búnker más seguro no es el que tiene China. El lugar más seguro es el de la presencia de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en esta mañana, gracias por la promesa, por ese salmo, ese himno, ese canto que no nos está diciendo cosas que son mentira, nos dice realidades que son reales, valga la redundancia, en nuestra vida. La protección y la gracia tuya están con nosotros hasta el día de hoy. Esta mañana, Señor, yo no conozco el corazón y los pensamientos de mis hermanos que están ahí en las bancas y los que se arrodillaron.
Tú conoces la petición, la angustia, la agonía que pueda estar pasando alguno, la preocupación, la misma ansiedad y temor que puedan tener. Esta mañana, las palabras: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Nuestro Padre Celestial, por favor, infúndenos, traslada a lo más profundo de nuestro corazón la palabra del Salmo 91, para que arraigados y cimentados en ella, nos levantemos en tu nombre y enfrentemos la vida, enfrentemos los obstáculos, enfrentemos las luchas, porque habitamos bajo el abrigo del Altísimo. Entonces estaremos bajo la sombra del Omnipotente. Señor, ministra el corazón de cada persona, de cada hermano. Y por favor, como dijeran los discípulos: Padre, aumentanos la fe. Queremos ser hombres que sean mujeres de mucha fe y no de poca fe. Que podamos, en medio de un mundo violento, desestabilizado económicamente, socialmente, políticamente, nuestras vidas se levantan y están de pie, no por nuestros propios méritos, sino porque tu gracia nos sostiene hasta el día de hoy. Aunque se derrumbe una cosa, se derrumbe otra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, nosotros, tú nos mantienes de pie para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos, a aferrarnos a esta promesa, a esa bendición, a esa experiencia, a esas palabras que este canto, que este salmo expresa, y que los hagamos de nosotros una realidad, y que nos levantemos en tu nombre, y en tu nombre seamos más que vencedores, porque tu palabra dice: que nos separará del amor de Cristo, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, espada. Ante todas esas cosas, en todas esas cosas, somos más que vencedores en tu ayuda, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón, por hablar a nuestra mente y por recordarnos una vez más que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dejo el tiempo con hermana Lilibet.